Buenas tardes, yo soy Prisciliano Barragán. La verdad, quiero agradecer al World Trade Center la oportunidad de platicar un poco con ustedes sobre estos temas tan del día con día. Voy a cambiar un poquito aquí en la presentación para mostrarles el índice. Primero vamos a pasar con cuál es el objetivo de esta charla que les vamos a dar muy rápidamente. Lo vamos a decir, voy a hablarles un poquito yo sobre el tema de la pandemia, el COVID desde el punto de vista legal en México, un poquito de antecedentes cronológicos de qué es lo que ha estado sucediendo desde el mes de marzo hasta finales del mes de mayo. Luego vamos a seguir mi compañera Nancy Álvarez con parte de los acuerdos publicados por la autoridad sanitaria en el diario oficial los días 14 y 15 de mayo. Luego nuestro socio director, el licenciado Jesús Alberto González, va a hablar parte de los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas. Por último, nuestra compañera, la licenciada Ana Luisa Perales, nos va a hablar un poquito de los lineamientos publicados por el gobierno estatal de Nuevo León, publicados en el periódico oficial del estado de Nuevo León. Ya al final de esa sesión nos está acompañando por nosotros también el licenciado Edmundo Ibarra, miembro de la empresa NICE o la casa certificadora NICE, que es Normalización y Certificación Electrónica, los cuales nos va a hablar un poquito de los temas de los sistemas de gestión que tienen mucho que ver ahora con la implementación de sistemas y protocolos para las reaperturas económicas dentro de las empresas pues, a nivel nacional. Bueno, pues sin tanto preámbulo ya, pues vamos a hablar un poquito más del tema. Vamos a iniciar ahorita un poquito con el tema del antecedente cronológico. Siguiendo con la parte de objetivos, vamos a hacer una breve reseña, qué es lo que queremos lograr de los lineamientos y protocolos que deben aplicarse en el entorno laboral. Empezando, ¿qué fue lo que se publicó primeramente durante el mes de marzo? Sabemos que todo se salió publicado en el Diario Oficial de la Federación. El día 27 de marzo se publica en el Diario Oficial un decreto por el cual se declararon acciones extraordinarias en las regiones afectadas en todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV-2, conocido mejor como el COVID-19 o coronavirus. Después, hay otro acuerdo que se publica el día 30 de marzo, el cual establece que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia o enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19. Al día siguiente, el día 31 de marzo, vuelve a salir otro acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, por el que se establecen a las acciones extraordinarias para atender las emergencias sanitarias generadas por el virus, el cual suspende las actividades. Aquí es cuando ya se hace oficial la suspensión de actividades del 30 de marzo al 30 de abril del año en curso, y el cual designa las primeras actividades esenciales que ya explicarán mis compañeros en el transcurso de la charla. Posteriormente, en el mes de abril, sale publicado el día 6 de abril un acuerdo el cual establece los lineamientos técnicos de las actividades descritas en los incisos C y E de la fracción 2 del artículo primero de dicho acuerdo de fecha 31 de marzo, que establecía las acciones extraordinarias, las cuales brindan certeza a las empresas de los ramos de producción, tanto del acero como del cemento como del vidrio, cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuidad. Posteriormente, el día 21 de abril sale, entre otros acuerdos, las prórrogas de las medidas extraordinarias que se extendían hasta el día 30 de mayo del 2020, el cual establece que se dejarán de implementar las medidas extraordinarias en los municipios de nula o escasa transmisión, llamados los municipios de la esperanza, que llamaban así el gobierno federal. Luego que viene, durante el mes de mayo, el día 12 de mayo, el Consejo de Salubridad General acuerda continuar con las medidas para mitigar la epidemia y establece que se hará una evaluación de manera semanal. Posteriormente, el día 14 de mayo, se publica, no, voy muy rápido, sí se entiende bien lo que estoy explicando. Mirna. No, está muy bien, todo perfecto. Muy bien. El día 14, lo que pasa es que quiero irme un poquito más rápido porque realmente la explicación a detalle de cada una de las cosas establecidas en cada uno de estos acuerdos, pues es realmente lo que interesa, y por eso yo quise hacer muy rápido la parte cronológica.
El día 14 se publica un acuerdo que establece lo siguiente. Primero, la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. Segundo, establece un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico. Tercero, establece 3 etapas para la reapertura económica. Cuarto, se decretan como nuevas actividades esenciales la industria de la minería, la industria de la construcción y la fabricación de equipos de transporte, los cuales podrán iniciar sus labores a partir del día 1 de junio, siempre y cuando tengan implementados los lineamientos de seguridad. Al día siguiente vuelve a salir otro acuerdo que modifica el acuerdo del día 14 de mayo para ampliar el contenido del artículo 4 del referido decreto, estableciendo que las nuevas empresas esenciales, como son la industria de la construcción, la minería y, como decíamos hace un momento, la fabricación de equipos de transporte, podrán iniciar labores si cumplen con ciertos requisitos que ahorita van a explicar a detalle mis compañeros. Al último, se establece el día 29 otro acuerdo que se publica, el cual establece los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas. Todos estos acuerdos que acabo de mencionar del mes de marzo al mes de mayo fueron publicados en estas fechas establecidas en el Diario Oficial de la Federación. Ahora los voy a dejar con mi compañera, la licenciada Nancy Álvarez, la cual les va a hablar la parte de los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Adelante, Nancy. Muchas gracias. Sí, gracias, Gerardo. Buenas tardes a todos. Les voy a platicar un poco del acuerdo publicado el día 14 de mayo, donde se establece la estrategia para la reapertura de actividades. Priscila, nos escucha muy lejos Nancy, no se le entiende. ¿Se pudiera acercar un poquito más? Por lo pronto les recuerdo que la plática está siendo grabada, la pueden retomar más adelante y también ya tengo la presentación, yo se las voy a compartir al finalizar. Sí, Mirna, ¿se escucha mejor? Sí, perfecto, ya se escucha mucho mejor. Ok. Les mencionaba que les voy a platicar del acuerdo publicado el día 14 de mayo, en donde se establecen estrategias para la reapertura de actividades. También menciona que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, así como el IMSS, publicarán los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. ¿Sí? Posteriormente, el acuerdo del día 15 de mayo marca como obligatorio para las nuevas esenciales que son la industria de la construcción, la minería y la automotriz. Referente a que deben de realizar el llenado de la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria en la plataforma de Nueva Normalidad. A partir del 18 de mayo, estas nuevas esenciales iniciaron la etapa de preparación a iniciar actividades el día 1 de junio, siempre y cuando les fuera aprobada la autoevaluación por parte del INE. En ese entonces, las primeras esenciales no tenían la obligación de realizar esa autoevaluación, pero sí de revisar los lineamientos para complementar sus protocolos ya existentes. Posteriormente, en el acuerdo del día 29 de mayo, es muy importante porque aquí cambió. Ahora sí, todas las esenciales deben de dar cumplimiento al llenado de esta evaluación. Actualmente es lo que se está considerando. Anteriormente, cuando se aprobaba esta evaluación, el IMSS enviaba una carta en donde mencionaba que era aprobada la solicitud. En ese mismo documento recomendaban, recordaban, podrían tener
la visita de la Secretaría del Trabajo para revisar que estuvieran cumpliendo con las medidas. Finalmente, es muy importante aquí mencionar que dicha autoevaluación, si tu empresa cuenta con varias sucursales, debe de ser llenada por cada sucursal. ¿Sí? Hasta aquí es mi participación. Les doy la palabra a mi compañero Jesús. Adelante, Jesús. Gracias, Nancy. A continuación vamos a ver los lineamientos que se emitieron por parte de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, el IMSS y la Secretaría del Trabajo el día 29 de mayo de este año. Básicamente esto es lo que tenemos al día de hoy como obligaciones a cumplir. Todo lo demás que se manejó fueron antecedentes. Aquí ya empezamos con la parte práctica de lo que hay que hacer por parte de las empresas para poder iniciar labores o continuar con las que ya se están desarrollando en el caso de que sean actividades esenciales. Prácticamente estos lineamientos corresponden a la tercera etapa del camino a la normalidad, donde van a regresar a trabajar todos los centros de trabajo, siempre y cuando cumplan con acatar los lineamientos y atiendan a lo que establezca el semáforo epidemiológico, que un poquito más adelante vamos a tocar ese tema, de qué se trata esto del semáforo epidemiológico. En el caso del apartado de ámbito de aplicación de los lineamientos, ya lo comentó mi compañera Nancy, todas las esenciales, lo destacable de esto es que todas las esenciales de este apartado, lo destacable es precisamente que todas las esenciales van a tener que hacer la autoevaluación que está en la página de Nueva Normalidad para obtener el sello de aprobación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el resto de las empresas no tienen que hacer ningún tipo de trámite o contar con ninguna aprobación para reiniciar labores, siempre y cuando el semáforo epidemiológico les permita volver a reactivar sus operaciones. Los propios lineamientos nos establecen una serie de principios rectores que básicamente son eso, principios rectores, son cuestiones dogmáticas, pero sí traen algunos temas que vale la pena retomar como cuestiones prácticas. El primero es que tenemos que privilegiar la salud y la vida tanto de nuestros trabajadores como de nuestros clientes, nuestros proveedores y de cualquier otra persona que visite el centro de trabajo, incluso las propias familias de estas personas y nosotros mismos. Entonces, una de las cosas que propone es precisamente que haya una economía moral y una eficacia productiva donde ya nos están advirtiendo que estas medidas van a ser de carácter perdurable y que se van a transformar los procesos productivos. Entonces, evidentemente, pues va a haber que hacer ajustes, va a haber que hacer algunas inversiones, algunas cosas que tengan que ver con respetar estos principios y principalmente el de privilegiar la salud y la vida de todas las personas que tengan una relación con nuestro centro de trabajo. Finalmente, en el apartado de solidaridad y no discriminación, lo más destacable de carácter práctico es que nos refieren que tenemos que ser flexibles o las normas laborales tienen que ser flexibles con todas aquellas personas trabajadoras que tengan hijos menores a su cargo, sobre todo ahora que ya suspendieron las clases o que terminaron las clases, pues evidentemente van a tener que atenderlos, y por este tema de la pandemia no hay guarderías ni un lugar donde puedan estar bien cuidados, entonces obligan las normas a que tengamos una flexibilidad con estas personas. Igualmente nos señala que tenemos que tener flexibilidad en relación con todos aquellos trabajadores que tengan a su cuidado adultos mayores o enfermos crónicos. Tenemos que facilitarles la situación para que puedan tener o cumplir con esa obligación familiar. Y una de las cosas que reiteran mucho los lineamientos es precisamente que tenemos que tener un código de no discriminación para que todas aquellas personas que finalmente van a afectar nuestro proceso productivo o nuestra prestación de servicios o el core business que tengamos, finalmente puedan
realizar esas labores sin que se vean discriminados por el resto de los compañeros. Adelante. Ya en la parte muy práctica de estos lineamientos, básicamente tenemos que considerar que los lineamientos tienen varios apartados que traen diferentes obligaciones. Si bien es cierto que estas diferentes obligaciones pudieran repetirse en cada uno de los apartados, hay que tener cuidado de vigilar, hay que tener cuidado de ser muy puntuales en que puede haber obligaciones exclusivas en alguno de estos apartados. Los apartados como tal son 5, se refiere a la categorización de nuestro centro de trabajo, se refiere el segundo de ellos a la Estrategia General de Promoción de la Salud y Seguridad Sanitaria, hay un apartado correspondiente a la vigilancia y supervisión, hay un apartado específico de medidas de seguridad para atender a la población vulnerable, hay un apartado de medidas de seguridad en el entorno laboral, que básicamente se relaciona con la parte de la categorización de la empresa. Entonces, todos estos apartados pudieran tener algunas obligaciones generales que se repiten en uno y otro y algunas otras específicas que hay que atender en cada uno de estos apartados. En esta parte de las primeras 4 dimensiones que tengo que tomar en cuenta para categorizar a mi empresa, tengo que definir el tipo de actividad que realizo, el tamaño del centro de trabajo, el nivel de alerta que corresponde a la ubicación donde está mi centro de trabajo y finalmente las características del centro de trabajo. En estos 4 conceptos, básicamente los 3 primeros son muy puntuales en su cumplimiento. El que tiene un poquito más de grado de interpretación pudiera ser el referente a que tenga que revisar la situación específica de mi empresa. Por ejemplo, en el caso de la identificación del tipo de actividad, que es la primera dimensión que nos pide los lineamientos categorizar, solamente tengo que definir si mi actividad es esencial o no. ¿En base a qué lo voy a hacer? Los propios lineamientos hacen un señalamiento de cuáles fueron los diarios oficiales en donde se establecieron las actividades que se consideran esenciales. Tendríamos que revisar el diario oficial del 31 de mayo, el del 6 de abril, y el 14 y 15 de mayo del presente año. La segunda dimensión que tengo que analizar para poder categorizar a mi empresa es la referente al nivel de riesgo, lo que llamamos el semáforo epidemiológico. Este semáforo epidemiológico está dividido por colores. El rojo se refiere a una alerta máxima donde solamente pueden trabajar las actividades esenciales. El naranja se refiere a un riesgo alto donde pueden trabajar las actividades esenciales y las no esenciales pueden tener un desarrollo de actividades reducido. Aquí, por ejemplo, nos dice que ese desarrollo de actividades reducido se refiere a un 30% de nuestro personal. Entonces, ese 30% es el único lugar donde se menciona este concepto. Por eso les digo que hay que tener cuidado en revisar cada uno de los apartados para que no se nos vaya a pasar alguna obligación o alguna medida de seguridad que tendríamos que aplicar. El siguiente color es el amarillo. Ahí básicamente es un nivel de riesgo intermedio donde las actividades en espacios públicos están acotadas y las actividades económicas pueden tener pleno desarrollo. Finalmente, en el color verde ya se pueden reanudar todas las actividades, estamos con un nivel de riesgo bajo y básicamente lo que hay que hacer es estar pendiente de las personas que puedan tener alguna característica de vulnerabilidad ante el COVID. Para determinar el tamaño de nuestro centro de trabajo, los propios lineamientos hacen un cuadro donde viene prácticamente qué tipo de empresa soy, a qué sector pertenezco y cuál es el número de trabajadores que tengo. Y con eso determinan si soy una micro, una pequeña, una mediana o una grande empresa. Entonces aquí para esa dimensión básicamente lo que tengo que hacer es determinar cuál es mi actividad, cuál es el número de empleados que tengo y finalmente con eso voy a saber qué medidas de seguridad tengo que aplicar
de acuerdo con el punto 8 de los propios lineamientos que se refiere a las medidas de seguridad en el ámbito laboral. El cuarto punto es el que les comentaba, que tiene un poquito más de grado de interpretación de las características del centro de trabajo. Tengo que identificar al personal vulnerable o con mayor riesgo de contagio dependiendo de las actividades que lleve mi centro de trabajo. Tengo que identificar también al personal que cuida de menores, adultos mayores o personas con cuestiones de vulnerabilidad o que tengan un alto riesgo de contagio. Tengo que identificar las áreas o departamentos de mi centro de trabajo y con base en eso ver qué medidas de seguridad me pudieran resultar aplicables. Adelante. El siguiente apartado de los lineamientos se refiere específicamente a la Estrategia General de Promoción de la Salud y la Seguridad Sanitaria. Este apartado tiene dos subincisos. El inciso A se refiere al tema de promoción de la salud y el inciso B hace referencia ya a la protección de la salud como tal, dándonos obligaciones específicas para cumplir que pudieran resultar adicionales a la categorización que tenga mi centro de trabajo. En el caso de promoción a la salud, prácticamente me dice a quién y sobre qué tengo que capacitar. Tengo que dar capacitación, por ejemplo, respecto a términos generales del COVID. Tengo que capacitar en el uso del equipo de protección personal a mi personal, valga la redundancia. Tengo que dar explicaciones o dar capacitación de por qué está prohibido escupir, por ejemplo, o estornudar con etiqueta sanitaria, en fin, todo el protocolo que tiene que ver con lo que nuestros trabajadores deben saber para evitar un contagio por mala capacitación. Y luego ya en el tema de protección a la salud, me reitera de nueva cuenta el término de sana distancia. Básicamente me dice que la sana distancia puede ser, en primera instancia, que si hay alguien que tenga síntomas de enfermedades respiratorias, es preferible que se quede en casa. La segunda parte se refiere precisamente a control de ingresos y egresos del centro de trabajo, donde en esa parte es importante tener, regrésale al anterior, ahí. En esa parte tenemos que cuidar la sana distancia como tal, tenemos que cuidar el ingreso, y aquí hay un punto muy importante que es conveniente destacar. En esta parte, los propios lineamientos nos remiten a otros lineamientos en el tema de control de ingresos y egresos. Específicamente, nos emiten a unos lineamientos que están en la página de la Secretaría de Salud, donde se controla todo lo que es referente a espacios públicos cerrados. Entonces, además de estos lineamientos, tendremos que verificar esos otros lineamientos que están en la página de la Secretaría de Salud para poder saber cuáles son todas las obligaciones que tenemos que cumplir. Me dice que tengo que aplicar medidas de prevención de contagio, que tengo que tener un programa de limpieza y mantenimiento permanente en el tema de protección de la salud. Tengo que fortalecer la ventilación natural, señalizar las áreas y elaborar una política de uso de escaleras y elevadores. Entonces, esta parte tiene mucho de implementación. Adelante, Jorge. El siguiente apartado de estos lineamientos es el que se refiere a la vigilancia y supervisión. Aquí en primera instancia hay que destacar que los lineamientos nos piden que designemos un comité o una persona responsable que va a ser quien va a estar llevando todos estos implementaciones. Esta persona tiene como responsabilidades básicamente vigilar el establecimiento de las medidas en el centro de trabajo, verificar la provisión constante de agua, jabón, gel, toallas. Es decir, esta persona va a tener que llevar todos los registros
que nos pudiera pedir la Secretaría del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social o la propia COFEPRIS en caso de que nos hicieran alguna verificación. Deben llevar el monitoreo de todas las disposiciones que vayan saliendo con posterioridad a estos lineamientos, de acuerdo a cómo se vaya moviendo el tema de la pandemia. Finalmente, les comentaba, tienen que llevar registros, dar seguimiento a las personas que están en resguardo voluntario, precisamente cuando hay alguien que pueda tener síntomas de enfermedades respiratorias y que decida quedarse en casa. Y deben establecer un mecanismo de seguimiento a las personas que ya están en aislamiento porque tengan alguna situación de contagio. Este comité, además, tiene obligaciones adicionales que se establecen precisamente en el apartado 8 de los lineamientos, que se refiere a las medidas de seguridad. En ese listado de verificación me dice que este comité o esta persona que sea el responsable de llevar a cabo todas estas verificaciones debe llevar a cabo la categorización del centro de trabajo. Debe cerciorarse de la correcta implementación de todo el sistema. Debe identificar al personal vulnerable. Esta persona en un momento dado también tiene que elaborar el plan de trabajo del comité, evidenciar su instalación o el nombramiento, llevar actas o registros de sus actividades y tener un cronograma. Aquí vale mucho la pena destacar que esta persona tiene que tener capacitación incluso en el tema de protección de datos personales, porque va a ser la que va a llevar el registro de todas aquellas personas que pudieran tener una cuestión de salud, que de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales es una cuestión de carácter sensible. Recordando que esta ley en específico tiene multas bastante cuantiosas cuando hay una violación en la protección de datos personales, no solo de nuestros propios trabajadores, sino también de todos aquellos que visiten nuestro centro de trabajo, que eventualmente se les va a tomar la temperatura, por ejemplo. Adelante. En el apartado de medidas de protección a la población vulnerable, esta obligación también le corresponde al responsable o al comité. Los lineamientos nos definen que son personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad en cuanto al tema del COVID, aquellas que tengan obesidad, los mayores de 60 años, quienes tienen diabetes o hipertensión descontrolada, VIH, cáncer, trastornos neurológicos, entre otras. Cuando el semáforo está en naranja y en amarillo, se debe suspender o flexibilizar la asistencia de estas personas a los centros de trabajo, preferentemente permitiéndoles que laboren desde casa. También nos dice que estas personas deben acudir al médico cada 3 meses y nos recomienda que antes del regreso de estas personas a laborar o dentro del primer mes de que inicien labores, se les facilite el acudir con el médico para verificar su estado de salud. En cuanto a las medidas de protección a esta población vulnerable, se debe priorizar el trabajo a distancia o, en su defecto, designar al comité, como ya les comentaba, que tiene que verificar el hacer la identificación de las personas vulnerables, ya sea por área o departamento. Se les tiene que proporcionar equipo de protección personal desechable y gel al 60% de manera permanente. Garantizar una distancia mínima de 1,5 metros, tienen que tener entradas, horarios de entrada y salida diferenciados y zonas exclusivas para tomar sus alimentos, tener un vestidor exclusivo, y solamente en el caso de que sea imposible establecerles estas áreas exclusivas para ellos, tendrá que dárseles la facilidad de horarios diferenciados a manera de que no tengan aglomeración con otros trabajadores que no tengan esta condición de vulnerabilidad. Y se vuelve a reiterar que debe buscarse que no haya discriminación o que esta situación de vulnerabilidad no afecte su derecho al trabajo. En esta parte del protocolo de medidas para la población vulnerable, básicamente nos tendríamos que centrar en el apartado
o en el semáforo cuando está en naranja y está en amarillo, porque estando el semáforo en rojo se prohíbe definitivamente que estas personas acudan a trabajar, y estando el semáforo en verde, estas personas ya están reactivadas todas las actividades, y finalmente solamente se pide que les pongamos especial atención por su carácter de vulnerable, pensando en que esta cuestión del COVID no va a terminar en un corto plazo. En el caso del apartado de medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral, hay algunas otras medidas que hay que cumplir. Se nos dice básicamente que el cumplimiento de las medidas es responsabilidad del centro de trabajo y que puede auxiliarse en su momento del comité o de la persona responsable, pero finalmente quien va a tener que demostrar ante las autoridades federales el cumplimiento de todos estos lineamientos, pues va a ser la empresa. Por eso hemos insistido en que se tienen que elaborar todos los protocolos, se tienen que tener por escrito, se tiene que tener constancia de todo lo que se está haciendo para cumplir con esta normatividad, inclusive tener un expediente específico donde esté almacenando todo lo que estoy invirtiendo en cumplir con estas medidas de seguridad. Adelante, por favor. En las medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral, es ya propiamente dicho las listas de verificación que los lineamientos establecen. Ahí vamos a ver en qué categoría de empresa caemos y vamos a ir verificando cada una de las obligaciones que nos corresponde, dependiendo si somos una micro, una pequeña, una mediana o una empresa grande. Esas medidas de seguridad las dividen los lineamientos en medidas indispensables y medidas recomendadas, con la intención de que quien las va a aplicar tenga manera de priorizar cuáles son las que se tienen que aplicar de manera inmediata y que pudiera tener un poco más de oportunidad en aplicar las que vienen como medidas de seguridad recomendadas. Pero sí hay que hacer la aclaración de que todas se tienen que aplicar de manera forzosa. Si bien se diferencian en responsables, en indispensables y recomendadas, esto es nada más con el fin de establecer una priorización en la implementación de esas medidas de seguridad. Adelante, por favor. Estas listas o medidas de seguridad están divididas por cada tipo de empresa, como ya lo habíamos platicado, ya sea una micro, una pequeña, una mediana, una grande empresa. Todas incluyen un apartado de planeación y vigilancia, incluyen un apartado de medidas de ingeniería por tipo de área, incluyen medidas administrativas, incluyen el listado de obligaciones que tengo que cumplir en relación con el equipo de protección personal. Tengo que cumplir también con el tema de información y capacitación, promoción a la salud, y solamente en el caso de las grandes empresas es que se establece un apartado diferente referente a los sistemas de gestión que se supone que deben de llevar las grandes empresas, donde nos dice que ese sistema de gestión tiene que tener algunas consideraciones respecto al tema de la pandemia y de todo lo que pudiera implicar, incluso que los análisis de riesgo y demás se hagan tomando en cuenta el tema de la pandemia. Si tengo un análisis FODA, que precisamente se incluya que una de las vulnerabilidades pudiera ser el término de las implicaciones que pudiera tener la pandemia. Adelante, Gerardo. Voy a darle la palabra a mi compañera Ana. Esto es todo lo que toca al diario oficial del día 29 de mayo. Y finalmente, antes de concluir, me gustaría compartirles una serie de recomendaciones que hicimos entre todos nosotros, pero bueno, después de que participen Edmundo y Ana, o Ana y Edmundo, en su orden. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Perales y el tema que sigue son los lineamientos publicados por el gobierno del Estado de Nuevo León en su periódico oficial del Estado de fecha 31 de mayo del 2020, lineamientos que aplican al Estado de Nuevo León. El acuerdo
que tiene como objeto principal dar continuidad a las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria del COVID en el estado de Nuevo León. En el mismo se señala que se amplía al 30 de junio el periodo de vigencia de las medidas sanitarias, mismas que habían quedado establecidas en los primeros acuerdos 1 y 2 del 2020, expedidos también por el periódico, los cuales aún subsisten, no se dejan sin efectos con este nuevo acuerdo, simplemente se complementan y se amplían, y en los cuales habían consistido en la suspensión de trabajos o servicios que brindaban diferentes lugares en donde implican una aglomeración de la población, por ejemplo, casinos, cines, gimnasios, bares, cantinas, teatros, etc. Y en el acuerdo 2 se manifestaba que se podían modificar o extender los periodos de vigencia hasta el cumplimiento del objeto, es decir, hacer frente a la contingencia, por lo cual pudieran volverse a mover con base en cómo va avanzando la infección en el estado. También se establecen las acciones extraordinarias para aprender la emergencia sanitaria en los sectores público, social, privado, y se implementan diversas medidas en las que se ordena que permanezca la suspensión desde el 31 de mayo hasta el 30 de junio, las actividades no esenciales, salvo las que determine la Secretaría de Economía del Estado, en conjunto con la Secretaría de Salud, por lo que en Nuevo León se deben de continuar con las medidas relativas a su sana distancia. Todo en conjunto, como les comentaba, con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, quien son estas, quien van a continuar con la vigilancia de la verificación del cumplimiento. Y también se señalan las actividades que continúan en funcionamiento permanente, que son todas aquellas que son necesarias para atender la emergencia sanitaria, como las médicas, en las que participan su abasto, servicios y proveeduría, como son las farmacias, la manufactura de insumos, equipos médicos, etc. Todo lo que sea involucrado en la seguridad pública y protección a la ciudadanía, es decir, todo lo relacionado con la defensa de la integridad y la procuración de impartición de justicia a nivel del Estado. Los sectores fundamentales de la economía hacen referencia a recaudación tributaria, distribución de venta de energéticos, gasolineras, gas, generación y distribución de agua potable. Prácticamente son los mismos que el ámbito federal, solamente que aquí se hacen mención de nueva cuenta para no ocurrir en errores. Por lo que respecta a los recintos religiosos, se exhortó a que a partir del 31 de mayo se coordinen con la actividad de la preparación para la fase previa de la reapertura. Obviamente, tendiente todo a la sanidad del lugar. Existen programas sociales de los 3 niveles del gobierno que obviamente también continúan en funciones, y todos los que sean necesarios para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura para asegurar la producción y distribución de todo lo que sea indispensable. Después, en la lámina siguiente, los lugares y recintos con los que se realicen actividades esenciales deberán cumplir con todos los lineamientos técnicos respectivos. Y los no esenciales, cuya apertura inicie de conformidad a la reactivación económica que determine la Secretaría de Salud estatal en coordinación con la economía y del trabajo en el Estado, deben de tener prácticas que a continuación se describen, que son, como les comento de nuevo, muy similares a las de la federal, ya que en eso están basados los lineamientos del Estado. Es decir, por ejemplo, no reuniones de más de 20 personas y siempre guardando la distancia de 1.5 metros. Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente, estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria, cubriendo nariz y boca. Yo, en mi opinión personal, añadiría el bostezo, ya que también pues uno tiende a abrir un poco la boca y pudiera ser algo de contagio. No saludar de mano o de beso, prácticamente aplicar el saludo a distancia. Y se deberán de implementar filtros de seguridad sanitario en la entrada y salidas de los centros de trabajo,
Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Deberá realizarse limpieza frecuente y esterilización de todo el transporte público, tanto pasajeros y de carga. Se deberán de implementar filtros de seguridad sanitaria en todo el sector económico, derivado de la reactivación económica que inicia operaciones. Todas las demás medidas de sana distancia emitidas por la Secretaría de Salud del Estado, incluyendo los lineamientos de sanidad de la Secretaría de Salud en coordinación con la de Economía y el Trabajo, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social. Continúa el resguardo correspondiente de manera estricta a los grupos vulnerables. La diferencia con la de la federal es que aquí aumentan la edad las personas mayores de 65 años en Nuevo León y en lo federal 60 años. Yo recomiendo personalmente que se debe de seguir con el estricto entendimiento de lo que es la federal, ya que quien inspecciona a las empresas puede ser la Secretaría del Trabajo y es un departamento federal, por lo que yo recomendaría seguir con lo federal, que es hasta 60 años. Es obligatorio, como sabemos, en Nuevo León, el uso del cubrebocas de tela y no necesariamente médico en todos los espacios, tanto interiores como exteriores, y el transporte público, para toda persona que pertenezca a la población de Nuevo León, así como cualquier persona que provenga de otro estado o del extranjero. Obviamente quedan prohibidas las visitas a asilos, albergues, centros de aislamiento voluntario, todo lo que sea donde se encuentren personas vulnerables, así como los centros de readaptación social, obviamente en caso de urgencia, si es posible. Derivado de la contingencia, se exhorta al sistema de salud para la suspensión temporal de programas de cirugías electivas o ambulatorias. Es decir, si no es un caso de COVID, se sugiere que no se realicen dichas cirugías. Se posponen todos los censos y encuestas, es decir, no puede haber ningún personal del gobierno realizando encuestas o censos a la población. También se prohíbe estrictamente la discriminación contra pacientes diagnosticados COVID, así como todos los trabajadores del sector salud, ya que se dio que esto ocurría mucho con las personas del sector salud. También quedan prohibidos todavía los accesos a los panteones, salvo en caso de inhumaciones, y la prohibición de los mercados rodantes, excepto la venta de alimentos. Se ordenó a todas las entidades y dependencias de la administración pública que brinden aislamiento a la población, es decir, si hay una persona que no cuenta con los medios para poderse aislar y tener el resguardo domiciliario, se le brindará por parte del Estado, con auxilio de los municipios, un lugar donde esas personas puedan cumplir con su resguardo domiciliario. Una vez concluido el periodo de vigencia de las medidas establecidas, todas las autoridades competentes coordinarán acciones para establecer el regreso escalonado y ordenado, regionalizando las actividades laborales, económicas, educativas y sociales de Nuevo León. Con esto doy por concluida mi participación. Muchas gracias a todos y a continuación les presento, los dejo con, Edmundo, para que dé su presentación. Muchas gracias. Bien, les decía que en ICE Sistemas de Gestión tenemos una cobertura a nivel nacional, tenemos oficinas en varios estados, incluido, por supuesto, una ciudad importante como es allá, Monterrey, Nuevo León. Me voy a permitir avanzar con mi presentación. Toda la información que han estado virtiendo los colegas abogados empezarán a hacer sentido en lo que nosotros evaluamos. Evidentemente estamos conscientes, lo que hicimos fue detectar en el mercado una necesidad, primero económica, de que todas las empresas queremos ya que la normalidad, la nueva normalidad arranque y poder estar como antes de que la pandemia nos sorprendiera. Y vemos que en principio la autoridad ha estado muy activa publicando una serie de lineamientos, metodologías, manuales, acuerdos generales en las gacetas, en el diario oficial de la Federación y cada uno de los estados, inclusive municipios han estado muy activos atendiendo las disposiciones estatales y federales y también incluso poniendo
algunos lineamientos locales en cada municipio. Lo que detectamos, por supuesto, que además de cumplir con la autoridad, nosotros estamos interesados en que nuestros empleados estén a salvo al momento de regresar a las oficinas de manera escalonada, como ya se ha estado mencionando. Y por supuesto, si tenemos establecimientos donde nos visitan nuestros clientes, ya sean oficinas públicas o de cualquier otro tipo, donde haya alto tránsito de gente, tenemos que hacer algo, tenemos que mostrar que estamos gestionando actividades de tal suerte que se sientan seguros una vez que regresen a las oficinas o bien que nos visiten en nuestros establecimientos. ¿Qué hacemos nosotros? Igual que con las normas que mencionaba, diseñamos un esquema y nosotros auditamos y verificamos que ese esquema se ha cumplido. Revisamos que haya procesos, procedimientos, protocolos de higiene, de sanitización, incluso de desinfección. En su caso, por supuesto, si es que aplica, llegaríamos hasta el grado de elementos profundos de sanitización. Nosotros lo que hicimos fue generar este esquema que incluyese todo lo que han estado publicando las autoridades federales, estatales, municipales, de tal suerte que se vea de manera proactiva de parte de las empresas el que se está cumpliendo todo ello que se ha mencionado. Evidentemente, ya mencionaron los colegas abogados que dependerá mucho del tamaño de la empresa, dependerá mucho si es una pequeña, micro, mediana, grande, un corporativo, para tener diferenciados los protocolos de salud que incluyan todos los elementos que hemos mencionado. Nosotros incluimos en este esquema no solo las recomendaciones de las autoridades nacionales, sino incluimos también en este esquema algunas recomendaciones que se han estado publicando tanto en Estados Unidos como en Europa para fortalecer y robustecer el esquema y que cumplamos sobrepasando inclusive lo que las autoridades están marcando como obligatorio. ¿Qué contiene nuestro esquema? Y aquí es donde estará haciendo sentido cada uno de los puntos que han mencionado los exponentes que me antecedieron. Nuestro esquema tiene estos 8 puntos y son los mismos que nosotros evaluamos en estas auditorías. Y arrancamos con el punto 1, donde tengo ahora mismo el puntero señalando una gestión de riesgos de cada una de las empresas. Habrá que hacer una matriz donde incorporemos todos los elementos que detectamos que son un riesgo para clientes, para empleados, para nosotros mismos, y a partir de allí generar los protocolos adecuados. Ya fueron muy claros los abogados, no es lo mismo, evidentemente, los riesgos que podemos encontrar en una institución educativa o bien en una oficina donde solamente transcurren durante el día 40 empleados o un centro comercial que tiene cientos de gentes que los visitan. Cada una de las empresas, de las organizaciones, según su sector y actividad, tendrá riesgos que deberán ser detectados en una matriz específica y donde se estipulen cuáles son las medidas que van a combatir precisamente todo ese cúmulo de riesgos de transmisión que estén. Hecho este primer paso, lo que se tiene que hacer es implementar el protocolo atendiendo precisamente estos riesgos. Ese es el segundo punto que nosotros validamos. Ya fueron bastante prolíficos los que me antecedieron en decir todo aquello que marcan el Diario Oficial de la Federación, la Gaceta, el periódico local, y así cada uno de los estados ha estado publicando una serie de asuntos. Habrá que tomar en cuenta y documentar, ponerlo por escrito dentro de este gran documento llamado protocolo o protocolos, donde se estipulen cada uno de ellos y descritos con perfección de cuándo, dónde, cada cuánto, quién lo hace en cada uno de los sitios, y si es que es una organización que tenga una o varias o múltiples oficinas, sucursales en cualquier, ya sea en una misma ciudad o en todo el país, y atendiendo al tamaño de ellas y otro tipo de condiciones que ya fueron mencionadas, deberán estar plasmadas en ese protocolo. Resulta ser que quizá ya todas las empresas tenían un manejo de residuos, pero ahora se vuelve un punto crítico. Como vieron ustedes, estamos obligados en distintos momentos en proporcionar equipo de protección personal a nuestros empleados.
¿Qué está pasando ahora? Que los residuos ya no serán los mismos que teníamos de manera común, de manera habitual. Seguramente tendremos ya allí mascarillas, guantes y algún otro tipo de equipo de protección personal que son desechados al interior de nuestras oficinas o al interior de nuestros establecimientos donde transcurren nuestros clientes. Entonces, dentro de estos protocolos deberán haber criterios, lineamientos de manejo de residuos muy claros, atendiendo a la actual contingencia y al arranque a la nueva normalidad. Bien lo decían ya previamente, por eso decía que aquí vamos a hacer como un recuento de lo que han estado mencionando, puesto que lo considera el esquema. Deberemos tener medidas de higiene personal que en los últimos meses han estado en todo momento repitiéndose y una y otra vez por parte de autoridades, incluso de organismos empresariales, asociaciones de gremios específicos que están ya proclamando sus propios protocolos para el sector específico. Este punto 5 será muy importante porque una cosa es que la autoridad haya estado remachando, si me permiten el término, sobre todo lo que tenemos que hacer al reingreso de las labores, o aquellas empresas que incluso no cerraron por ser prioritarias, deberán estar plasmados pues también en estos protocolos. Un reto será el punto número 6, que también tiene que estar contenido en los protocolos. ¿Cómo capacitamos y cómo concientizamos a los empleados? Hemos estado atendiendo recientemente a corporativos que tienen bastantes sucursales a lo largo del país, y si bien están diseñando un protocolo bastante robusto desde el corporativo de manera centralizada, el hacer el eco en todos y cada uno de los establecimientos, nombrando a representantes específicos y responsables de que todo esto que se ha plasmado en el protocolo baje y sea permeado entre todos los empleados, todos los que tienen que participar en la implementación de estos protocolos. Si no hay una capacitación, si no hay una concientización, el protocolo puede ser robusto, puede ser alineado a lo que la autoridad pida, pero no tendrá efecto si no tenemos este acercamiento y profundización de conocimientos por parte de todos los colaboradores que van a participar en ello. Nos sorprendió esta contingencia para nosotros a partir de marzo, en otras partes del mundo antes, y no estábamos preparados, no teníamos planes de contingencia, no teníamos la manera de plasmar qué pasaría si, y entonces muchas empresas se vieron afectadas. Lo que el protocolo también marca como un punto importante es saber qué vamos a hacer al reingreso de las actividades. ¿Qué pasa si me da positivo uno de mis empleados y que ha tenido contacto con otro tipo de colaboradores de otras áreas y demás? Se me van a ir enfermos, se me van a ir nuevamente a una cuarentena. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puntos tengo que considerar para que no me sorprenda una vez más la contingencia en un segundo brote o más que pudiesen ocurrir al futuro? Y debiera tener un plan claro, reducido, robusto, fácil de aplicar para que si eso llegase a ocurrir, tengamos los elementos para seguir funcionando de manera adecuada. Hay un punto importante dentro del esquema que es la relación con proveedores. Quizá muchas empresas van a asumir todos los 8 puntos previos que hemos mencionado, pero quizá algunos no tengan la capacidad interna de hacerlo. Por lo tanto, tendrán que involucrar proveedores que sean especializados en capacitación, tal vez, en poner en ejecución todo lo que tiene que ver con la desinfección, sanitización, manejo de residuos, etcétera, para involucrarlos dentro de sus responsabilidades. Este punto, que es también sustancial, puesto que le estamos poniendo en las manos a un externo nuestra responsabilidad, nuestro protocolo debiera estar considerando todos los elementos de si es uno o varios servicios los que me va a proveer, que esté soportado con un contrato de tal suerte que estemos soportados de que se comprometió a llevar a cabo uno u otro de estos requisitos que tenemos como empresa, como obligados. Y entonces verificar también, tener mecanismos de verificación que sea un proveedor confiable, que va a hacer un trabajo adecuado, que tenga un antecedente de experiencia sólido, de tal suerte que va a hacer un trabajo
adecuado al interior de mi organización y de mis establecimientos. Decíamos que este esquema, y puedo regresar en el momento que ustedes me lo indiquen o bien con preguntas y respuestas al final responderlas. Y les decía a ustedes que no inventamos, si me permiten, como se dice prácticamente en todo el país, no inventamos el agua tibia ni el hilo negro. Lo que hicimos fue condensar en nuestro esquema todo esto que se ha publicado en los últimos meses, ya decíamos de manera federal, estatal, municipal, sino que también incluimos leyes y reglamentos y otro tipo de asuntos como las NOMS que ya existían desde hace muchos años, pero que refuerzan el contenido de los protocolos. Como ustedes pueden ver, hay una lista larga. Aquí menciono algunos de los que contiene el esquema que hemos diseñado, desde la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo, la NOM 030 y la NOM 019 sobre servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, o la constitución de comités de seguridad, que como vieron hoy ya nos dio cátedra el equipo de abogados. Hay que designar a un comité. Si tuviéramos el cumplimiento previo de la NOM 019, estaríamos cumpliendo en parte de lo que hoy las autoridades están estando requiriendo para esto. Mencionaba estos más, por supuesto hemos incluido temas como ISO 45001, que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Hemos incluido también ISO 22301, que tiene que ver con la continuidad de negocio. También incluimos dentro del esquema elementos de la NOM 035, riesgo psicosocial, que bajo presión algunas personas pudieran verse afectadas de manera psicológica al estar pensando que podrían resultar contagiados y en su momento, en su caso, fallecer. Hemos incluido también temas, les decía, aunque la autoridad ya no lo marca como una obligación, habíamos incluido aquí referencias de la EPA, una organización de Estados Unidos que certifica productos que son adecuados para eliminar este tipo de virus, y algunos otros elementos que publicó, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y algunos otros organismos de salud de Estados Unidos y de Europa. Esto es como el bagaje que hemos incluido en los temas que vamos a evaluar en las empresas que decidan tener este servicio. Cuando platicamos de esta posibilidad de evaluación los protocolos, de evaluar los protocolos, le hemos marcado el camino a los que están interesados. Un mapa de ruta, hacia dónde voy. Podría ser que con este mismo webinar tengan los elementos necesarios y más si comparten la grabación y el material de esta sesión para que tengan elementos de arranque para poder elaborar los protocolos. En caso contrario, será conveniente que recurran a algún especialista para tomar una capacitación específica o bien que los acompañe y los asesore en el camino para ya sea actualizar sus protocolos o de plano, si no se tiene absolutamente nada, la elaboración desde cero de un protocolo adecuado y que cumpla con todo lo que la autoridad pide y lo que hemos plasmado en el esquema que les he estado platicando. Una vez que se lleva a cabo la elaboración o actualización de sus propios protocolos, este servicio de evaluación incluye un primer paso que es revisar de manera documental cómo está constituido ese protocolo. Revisamos que cumpla con todos y cada uno de los puntos que hemos visto en las láminas previas y damos un informe detallado de las posibles desviaciones que tuviera ese protocolo o si es un protocolo adecuado, robusto, alineado a lo que piden las autoridades y los documentos que han publicado. Pues bueno, así se plasma tal cual en el informe que les he mencionado. Pensando que hubiera habido detalles en este informe, nuevamente el cliente o su asesor o en conjunto con los asesores realizan los ajustes necesarios de tal suerte que esté alineado documentalmente el protocolo y una vez realizado ello, a ejecutarlo, implementarlo en cada uno de sus establecimientos o bien en la oficina, en la planta, en el lugar productivo, todo aquello que se haya plasmado en el protocolo. Podría ser que una vez implementado
no estuvieran seguros si están listos para la evaluación, se puede tener tiempo de auditoría en cada uno de los sitios o en los sitios que se decidan para hacer una preevaluación y verificar que aquello que pusimos en el protocolo ha sido implementado de manera adecuada al interior de sus establecimientos. Esto, como ven, es opcional junto con la capacitación. Bien puede hacerlo al interior una empresa. Si no tiene los recursos humanos, puede ser apoyado, por supuesto, por gente externa que esté capacitada en ello. Una vez de que están certeros de que el protocolo ha sido implementado en sus instalaciones, se fija una fecha específica para realizar la evaluación en sitio. Tiene que hacerse una evaluación en cada uno de ellos de tal suerte que se constate que todos, y no solamente algunos, de los establecimientos cumplen con todo lo plasmado en el protocolo. Si las organizaciones están en cumplimiento de esos elementos que hemos mencionado, se hace entrega de un documento, un dictamen, un sello de establecimiento con protocolos de prevención de COVID. Este sello tiene una duración de 1 año y dependerá mucho de todo aquello que siga publicando la autoridad. Como ustedes ya lo vieron en la presentación de ahora y se han estado enterando seguramente a lo largo de los últimos meses, se están actualizando de manera recurrente todo lo que han estado publicando. Permítame en esta penúltima lámina, ya estamos por terminar, plasmar en un diagrama de flujo cómo es que transcurre el servicio de evaluación de sus protocolos. Arranca desde una solicitud de que ustedes están interesados en este servicio y vamos a hacer la revisión que les había comentado de manera documental. Esta revisión documental se hace en gabinete, se recibe de alguna forma el documento que contiene todos estos lineamientos y esto lleva al informe que habíamos dicho. Si hay alguna revisión y hay algún hallazgo, se corrige y una vez corregidos estos protocolos, se fija en las fechas y la agenda específica de auditoría, de verificación en sitio. Ahí también hay un informe detallado de los hallazgos donde podríamos determinar que hubo desviaciones o omisiones al momento de implementar esos protocolos. Ahora, si se encuentran las desviaciones o omisiones, no quiere decir que ya no lograron el obtener, en este caso, el sello de prevención COVID. Si en efecto existen, hay un periodo aquí donde ustedes o las organizaciones interesadas llevan a cabo un plan de acciones correctivas para subsanar estas desviaciones o omisiones que se hayan encontrado. Si estas no fuesen adecuadas, se tendrá que repetir y revisar nuevamente que el plan cumpla o sea adecuado para estas desviaciones o omisiones, se muestre evidencia de que han sido solventadas y una vez, si son adecuadas, se pasa ya a un proceso, digamos, de dictaminación, de revisión de que todo lo que ocurrió en los pasos previos fue hecho de manera adecuada y se determina la emisión, el otorgamiento del sello de establecimiento verificado que les había mencionado en la lámina ya previa. Y decíamos que nuestro esquema tiene plasmado la renovación de la verificación. Lo que está plasmado en el esquema de manera clara es que tiene una vigencia de 1 año. Lo recomendable, y esto será ya decisión de cada una de las organizaciones, el que 1 año, como están transcurriendo las cosas, sea demasiado tiempo y que decidan ver que sus colaboradores están manteniendo los elementos que llevaron a obtener el sello en el tiempo y por lo tanto decidan una evaluación adicional a esta que estamos mencionando como anual. Evidentemente, pues la evaluación que justo es decir que no es una obligación que sustituya las revisiones que pueda hacer la autoridad. Ya algunos de los clientes de NICE Sistemas de Gestión han estado recibiendo visitas de la Secretaría de Salud de cada uno de los estados. Por lo menos tengo 4 casos en distintos 4 estados donde han iniciado la revisión y dejado inconformidades porque las empresas aún no están
preparadas, no tienen protocolos elaborados, hay mucha confusión, siendo que hay mucha información por todos lados y no tienen claro aún las fechas y los documentos que deben tener, ni otro tipo de temas que hemos estado aquí plasmando. Por lo tanto, entre los beneficios de tener una asesoría, un acompañamiento para la elaboración de protocolos adecuados que cumplan y estén alineados, el primer beneficio evidentemente salta a la lista, el cumplir con la autoridad, con la Secretaría de Salud federal o estatal, con el IMSS, por supuesto con algunos otros organismos públicos que estén requiriendo este asunto y que no al momento de que empiecen a revisar. Hemos visto ya de los clientes que les he comentado que han estado empezando a revisar, empieza el tema de la corrupción, el tema de que no estás cumpliendo y por lo tanto te puedo dejar una sanción, y empieza a haber corrupción por parte de la gente que está haciendo estas auditorías de parte de la autoridad. Si tuviesen un protocolo robusto que cumpla y que tenga la visión de un organismo externo, un organismo de tercera parte, podría subsanar estos temas. Bueno, y evidentemente para los clientes y para los empleados mismos, demostrará que los responsables, los dueños, los empresarios cumplen los lineamientos que han estado publicándose. Evidentemente el tener algo visible en las entradas de nuestras oficinas y establecimientos nos ayudarán a que la gente fluya y transcurra al interior de nuestras instalaciones sintiéndose segura y que corran la voz de que en efecto tal o cual organización está preocupada y generando confianza de que está libre o que por lo menos tiene un protocolo adecuado, que disminuya los riesgos, que se han minimizado y que pueden estar tranquilos. Evidentemente el punto 6 también es relevante. Habrá una imagen positiva de las empresas que hagan este tipo de actividades. ¿Qué se necesita para poder dimensionar el servicio en cada uno de los organismos? Quiero decir, en cada una de las organizaciones, pues hay que definir de qué tamaño es la organización, cuántos sitios son, si son varios edificios, oficinas, unidades, sucursales, dónde están geográficamente, qué áreas conforman sus sitios. Si hablamos, por ejemplo, de un hotel, si son recepción, el lobby, evidentemente el área de las habitaciones, restaurantes, bares, gimnasios, todo aquello que tenga el área es importante conocerla. Algo importante también es de qué extensión es. No es lo mismo una oficina de 350 metros cuadrados que alguna otra planta. Por ejemplo, hemos tenido interés por parte de plantas de producción automotriz que son varios miles de metros cuadrados, con oficinas, con almacenes, con áreas productivas. Entonces es importante conocer la dimensión, el tamaño de estas instalaciones. Y por supuesto, un tema importante es cuánta gente está al interior de las instalaciones, o si son establecimientos que reciben a lo largo del día el flujo de gente, en promedio por día, cuánta gente transita por sus instalaciones. Con ello se puede dimensionar y tener claro el servicio. Espero no haber ido rápido. Con gusto puedo resolver cualquier duda. Iba por el tiempo, no sé por cuánto más disponíamos. Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias. Aquí tenemos ya 2 preguntas. Y pues, Prisciliano, Jesús, ahí sí me pueden ayudar ustedes a responderlas, o el equipo de las chicas, Nancy, Ana. Les voy a leer las preguntas. Ambas son de Ricardo Garza. Y bueno, cuando mencionaban lo de las enfermedades, él pregunta, ¿diabetes e hipertensión descontrolada ya se flexibilizó la definición de vulnerables? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuál semáforo aplica en Nuevo León? ¿El estatal o el federal? ¿Por qué abren comercios si el semáforo nacional está en máximo? Sí, en el caso de hipertensión, diabetes, sí hace la aclaración de que estén descontroladas. Se le agregó ese término al señalando que tendría que validarse que estén descontroladas. Sí se flexibilizó definitivamente
el tema del concepto de actividades de personas vulnerables. Y en cuanto al semáforo, nosotros lo que estamos recomendando es que se considere el semáforo federal, porque finalmente es el que puede ser sujeto de una verificación. Incluso cuando se hizo la presentación de los lineamientos del día 29 de mayo, un funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social señalaba que se iba a hacer una especie de recopilación de datos, supongo que de manera electrónica, donde iban a estar validando que empresas estaban teniendo declaraciones de incapacidad por COVID para, independientemente de que estuvieran, por ejemplo, autoevaluadas, si tenían un alto índice de contagio, iban a mandar una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo para verificar que efectivamente se estuvieran cumpliendo los lineamientos. Entonces, la recomendación es atiendan a los lineamientos federales porque es quien los puede revisar. En cuanto a que se puede hacer también el tomar en cuenta los lineamientos estatales, también sería cuestión de analizar el riesgo. Y finalmente, si la autoridad estatal es la que me va a revisar, pues no voy a tener ningún problema, pero si es la autoridad federal, pues puede ser que sí tenga alguna consecuencia. Entonces, bueno, no sé si queda ya respondida la pregunta. Y en el caso de las mujeres embarazadas, sí son vulnerables. Carolina menciona que en la presentación se presentan unas listas de medidas. ¿Dónde las pueden conseguir? En los propios lineamientos del 29 de mayo del 2020, que lo pueden buscar precisamente por internet, entran a la página del Diario Oficial de la Federación. Ahí en la página del Diario Oficial de la Federación te da la opción de que señales la fecha, el mes y el día en el que quieres tener la información y te despliega ese diario. Me está diciendo Prisciliano, que tenemos, con lo que te mandamos, Mayra, tenemos los lineamientos. Esos lineamientos hacen referencia a esos listados. A partir de la página 38 de los lineamientos se dan esas listas de verificación. Mirna, está casi al final de la presentación, está ahí una liga, y esa liga Perfecto. Es la que te dirige específicamente a lo establecido en el Diario Oficial del 29 de mayo, específicamente el tema de los lineamientos. Perfecto, entonces Carolina, yo les envío la presentación, apenas acabe la conferencia, yo se las envío sin problema. Ajá. Me pregunta Janet, ¿quién emite el sello de establecimiento verificado? En el caso de lo que he presentado, supongo la pregunta es para mí, hablamos de NICE Sistemas de Gestión, un organismo de tercera parte que audita normas ISO y normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. Perfecto. Ahí nada más, perdón. ¿Ah? Sí, haría la aclaración de que una cosa es el documento que pudiera emitir NICE como una auditoría de tercera parte y lo que hacen referencia a los lineamientos propiamente dichos, donde cuando una empresa hace una autoevaluación, ya sea porque esté obligada por ser esencial o de una manera aleatoria o por su voluntad, por no ser esencial, se emite un sello IMSS que justifica que cuando menos en términos electrónicos cumplió con las medidas. Entonces son dos sellos diferentes para no confundirnos. Respecto al listado de obligaciones, nada más quisiera hacer una aclaración ahí. No nos vayamos con la idea de que todas las obligaciones están contenidas en ese listado y que ya por el hecho de palomear todos y cada uno de los puntos que vienen de acuerdo con mi categorización de centro de trabajo, estoy cumpliendo con todas las obligaciones. Recordemos, como les comenté al principio de la presentación, que son 5 puntos los que tengo que tomar en cuenta. Tengo que tomar en cuenta el tema del semáforo, con cuando está en naranja y puede regresar nada más el 30% del personal, el tema de la categorización, el tema de la estrategia general de promoción de la salud.
vigilancia y supervisión, que puede traer algunas obligaciones que no necesariamente están en los listados de verificación. Las medidas de población vulnerable, también hay que hacer un análisis integral de los lineamientos. Las medidas de seguridad en el entorno laboral también pueden tener algunas situaciones que no están contenidas en los listados. Pues nada más tener cuidado ahí con ese punto. Muy bien. Pregunta José Dionisio, dice, en Sinaloa nos dieron, para los que estamos en el giro de hoteles y moteles, un distintivo de sanidad por haber cumplido protocolos de seguridad y sanidad en las instalaciones y en nuestro personal y huéspedes. ¿Cree usted necesario hacer una inspección adicional? Sí es muy conveniente, principalmente porque, por ejemplo, en el caso de la autoridad federal, en Sinaloa no sé, pero en el caso de la autoridad federal, realmente lo que te piden es que llenes un cuestionario en línea. Entonces, una de las recomendaciones, ahorita quisiéramos hacer un recuento de lo que nosotros pudiéramos recomendar en forma muy puntual, pero básicamente esa revisión se hace en línea. Entonces, no tengo la certeza de que esté haciendo las cosas como se deben en una primera instancia. Y el segundo punto es que esté emitiendo todas las evidencias que necesito para poder solventar una visita por parte de la autoridad. Y finalmente, verlo desde el punto de vista humano. Hay que tomar en cuenta que aquí un error implica la afectación a seres humanos y puede llevar incluso a afectaciones en la vida de los seres humanos. Entonces, pues hay que tener la mayor cantidad de medidas posibles para verificar que estemos haciendo las cosas correctas y protegiendo tanto a nuestros trabajadores como a las personas que visitan el centro de trabajo, a nuestros clientes, nuestros proveedores, pero pues también está la cuestión económica, ¿no? Que finalmente tenemos algunos meses ya con actividades restringidas y esto pues ha afectado los ingresos de las empresas. Veo otra pregunta por aquí. Dice, ¿la autoridad es quién puede venir a realizar una revisión? Pues básicamente puede ser la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, el IMSS. Incluso pueden darle vista a COFEPRIS, que es una de las posibilidades que tienen, y con vista en esa posibilidad mandar clausurar un establecimiento. Entendemos, por ejemplo, que el IMSS ahorita está siendo flexible, incluso la Secretaría de Salud están haciendo más recomendaciones que la mera intención de perjudicar a los centros de trabajo, más de lo que ya están por el tema de que se hayan detenido las operaciones. Pero finalmente sí estamos sujetos a que nos verifiquen estas autoridades de carácter administrativo, que si no cumplimos nos pueden imponer una sanción, o bien puede ordenar que se clausure el centro de trabajo. Estas sanciones dependen mucho del criterio de la autoridad, cómo las van a imponer. Puede tratarse de que por una violación multen al centro de trabajo como una sola opción, o que opten por decir, bueno, cuántos trabajadores estuvieron expuestos a ese riesgo, cuántos incumplimientos hay, y que me vayan a poner una multa por cada uno de los trabajadores. No sé si hay alguna otra pregunta. En la parte, me hace una pregunta una persona de recursos humanos. ¿Para tener un comité de salud en la empresa se constituye de manera interna o se acude a la Secretaría del Trabajo? Este tema de la designación del comité es una de las recomendaciones que tenemos por hacerles. Finalmente, los lineamientos no nos dicen cómo vamos a constituir ese comité o cómo vamos a designar a una persona responsable. Entonces, nosotros, en base a la experiencia que ya tenemos de otras implementaciones de sistemas de gestión, principalmente el tema de protección de datos personales y el tema de antisoborno, en esas áreas sí hay una recomendación de cómo designar un oficial de cumplimiento, y en eso básicamente es en lo que nos estamos apoyando para hacerles esa recomendación. El comité se designa libremente por la empresa. La recomendación en cuanto a las personas que puedan formar parte de este comité, obviamente tiene que ser alguien con la jerarquía necesaria para que sean atendidas sus indicaciones por parte del personal. Si voy a poner al segundo
de a bordo, del tercero, de recursos humanos, pues va a ser muy difícil que la gente puede ser, es muy difícil que las personas lo tomen en cuenta las recomendaciones que haga. Tiene que contar con los recursos suficientes, tanto materiales, económicos, de recursos humanos, para poder desarrollar su labor, sobre todo tomando en cuenta que va a tener que llevar una serie de registros y una serie de documentos y de estar al pendiente. Por ejemplo, en el caso de las personas vulnerables, pues tiene que estar al pendiente que continuamente tenga a disposición un equipo de protección personal desechable, el gel que esté en áreas resguardadas, tiene que propiciar y tener las facultades de comunicación y tener la facilidad de comunicar las cosas para que finalmente se tomen en cuenta, porque nos vamos a enfrentar a la resistencia al cambio. Nosotros sugerimos, en el caso de estos comités, que incluso tengan algo de apoyo externo por gentes especializadas, por ejemplo, en empresas de cierto tamaño en adelante. Es muy conveniente que tengan el apoyo de un médico con especialidad en medicina del trabajo, para que de alguna forma puedan rebotar las dudas que les salgan en cuanto a todo lo que implica la implementación de las medidas de seguridad. Porque finalmente, repito, estamos hablando del riesgo en la salud de los seres humanos. Muy bien, creo que ya no hay más preguntas. O bueno, para Edmundo pregunta Claudia Martínez en el chat. NICE hace referencia a químicos desinfectados aprobados en USA. ¿Esos mismos son aprobados por las autoridades sanitarias en México, desinfectantes? Sí, digamos, nosotros lo mencionamos porque en algún momento la autoridad federal mencionó que el listado de desinfectantes autorizados por la EPA, un organismo público de Estados Unidos, lo recomendaba y que eran aplicables para México. En las actualizaciones que han hecho con respecto a estos lineamientos, han quitado como obligatorio el uso de esos desinfectantes. Han estado mencionando el hipoclorito de sodio al 0.0% de 0.05 de concentración, y ese es el que tampoco lo marcan de manera obligatoria, pero es el que está recomendando la autoridad. Entonces, es libre y a decisión de cada organización, de su tamaño, riesgos, como mencionaba Jesús recientemente, dependerá de la cantidad de gente que fluya por ahí, del tamaño de la organización, que determine cuál de los desinfectantes sea el más apropiado. Muy bien, perfecto. Pues yo creo que no tengo más preguntas aquí en el chat ni en la caja de preguntas y respuestas. Me habían comentado que quieren dar una serie de recomendaciones, ¿es correcto? Y nos vamos rapidito. Básicamente, recomendarles, los protocolos definitivamente tienen que ser documentos eficaces que ayuden a la reacción efectiva del personal cuando se topen con una situación de este tipo. Es decir, no se trata nada más de plasmarlos en papel, y peor aún, no se trata nada más de decir, bueno, es que ya puse una botella de gel y ya puse mamparas y con eso estoy cumpliendo. Hay que hacer muchísimo énfasis, como ya lo dijo Edmundo, en el tema de la capacitación del personal. Ningún sistema de gestión es totalmente seguro, todos tienen sus fallas, pero la mejor manera de lograr que un sistema de gestión sea efectivo es que el personal esté capacitado. Entonces, que no haya resistencia al cambio, que si lo hay, se pueda atender y se pueda solventar esa resistencia, principalmente porque en este caso estamos hablando de medidas de seguridad que influyen en la salud de las personas. Las recomendaciones que ya les hacía respecto a cómo designar al responsable o al comité es muy importante, no lo alcancé a comentar, pero tiene que tener este comité o la persona que sea la responsable, evidentemente, el apoyo de la alta dirección de la organización para poder hacer cumplir las determinaciones. Entonces, finalmente, los propios lineamientos nos piden que sensibilicemos y capacitemos al personal de la dirección para que sepa cuáles son las implicaciones de todas estas obligaciones. Y una de las grandes obligaciones que tiene este responsable es estar al pendiente de los cambios que vayan surgiendo de acuerdo a cómo se vayan moviendo los contagios. Entonces, pues tiene que ser alguien que tenga el tiempo suficiente para estar validando de manera constante el diario oficial de la Federación,
el periódico oficial del Estado que corresponda, incluso las cuestiones municipales, y pues las páginas que aquí fue una de las cosas que manejó la autoridad federal, la información en diferentes páginas. Una es la nueva normalidad, otra es lo que es la página del COVID, los anuncios del semáforo se hacen una vez por semana, los viernes, por medio de conferencias que da el doctor López-Gatell. En fin, son varios temas los que tienen que estar monitoreando para saber qué cambios está habiendo y que sus protocolos no se queden sin efecto por falta de actualización. Finalmente, tiene que revisar muy bien su organización para saber qué es lo que tiene que documentar, qué protocolos son los que se tienen que emitir. Nosotros, así como sugerencia general, tendríamos el protocolo de entradas y salidas de personal, un protocolo para casos sospechosos, un protocolo para visitas de proveedores, clientes, toda la persona ajena que va a acudir a nuestro centro de trabajo, un protocolo para la sala de juntas o el centro de reunión, un protocolo para comedores. Obviamente los sanitarios es un tema que tiene sus bemoles. Por ejemplo, el hecho de que es donde la gente se cepilla los dientes y escupe. Cuando se cepilla los dientes, los lineamientos dicen que está prohibido escupir. Entonces habría que ver un análisis de cómo estoy en ese tema. Un protocolo para la sana distancia, un protocolo muy específico que la gente tiene que conocer perfectamente del espacio de aislamiento. Las personas que tomen la temperatura tienen que tener también un protocolo bien definido y bien entendido. Y tomar en cuenta finalmente que el hecho de que el semáforo vaya en algún momento a ponerse en naranja, en amarillo o en verde, no quiere decir que esta situación ya se superó y que no pueda haber algún cambio. Entonces tenemos que tener también un plan de contingencia, lo que señalaba Edmundo como plan de continuidad del negocio, básicamente pensando en que esto puede durar pues entre 10 y 12 meses, no es que más, mientras no salga una vacuna. Pues tenemos que estar al pendiente que si el semáforo cambia, aunque yo ya esté con actividades, realizando actividades de manera un poco más normal, pues de repente me lo cambian, voy a tener que hacer restricciones y me entero el viernes en la tarde, pues voy a tener que tener un sistema de comunicación muy efectivo con todos mis empleados para ver, por ejemplo, las personas que tienen actividad vulnerable, pues que no se presenten en la empresa, las personas que tienen a cargo a menores de edad o que pudieran tener a gente con algún tipo de las enfermedades que ya vimos, pues entonces me van a tener que avisar que ellos no van a ir porque están en esa circunstancia y voy a tener que validarlo con la lista que yo estoy llevando como comité o como encargado. Entonces, más o menos esto es lo que nosotros así en términos generales les recomendaríamos y evidentemente no decirle a la autoridad que tengo los lineamientos cumplidos, sobre todo en las empresas que se tienen que autoevaluar o las que se vayan a evaluar voluntariamente, decirle a todo que sí y luego resulta que no lo tengo porque tendría una declaración en falso ante autoridades administrativas que se puede convertir en una cuestión de carácter penal. Ahí ya entraríamos en que si se hizo por medio del internet, que si la persona fue la que debe, en fin, una serie de cosas de averiguaciones, pero por lo pronto pues estoy cayendo en una declaración en falso ante autoridad administrativa que pudiera tener una consecuencia. Básicamente esas serían nuestras recomendaciones.